el lema de la SER es la fuerza de la voz, el poder que tiene la voz para transmitir, para acompañar, para comprender. Hay voces que identifica a uno al instante, hay voces que a uno no se le van nunca de la cabeza y hay voces que no tienen nada que ver con la persona que nos habíamos imaginado. Eso pasa mucho con los locutores de la radio. De hecho, ahí está esa gran frase de si una voz te enamora, no te pases por la emisora. Suele funcionar. Nicky García, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Aymar? Encantado de tenerte aquí, Nicky. Bueno, el placer es mío, muchas gracias por invitarme. Es actriz de doblaje, es locutora, es cantante, sí. Es hasta granjera a tiempo parcial también. Sí. Y es la voz que se cuela en el coche de muchos de nosotros cada vez que encendemos el GPS más famoso de España para llegar a un sitio. Así es. ¿Cómo definirías tu voz? Toma ya, Bueno, debería ser capaz de hacer esto, pero no tengo ni idea. Supongo que versátil, imagino, porque hago muchas cosas distintas, claro, no tiene nada que ver una con la otra. ¿Tú eres consciente de que hay mucha gente que te tiene una manía increíble por lo que implica ser la voz del GPS? Me lo hacen saber. ¿Ah, sí? ¿Te lo comunican? Sí, me lo hacen saber. Pero también es verdad, y esto no lo esperaba, también hay gente que me tiene mucho cariño, porque no solamente el GPS es el asistente, entonces hay mucha gente a la que pues mi voz le asiste cada día y cuando me reconocen por la calle o cuando hablo o tal, me hablan con mucho cariño, mucha ternura. Ay, no sabes, te pido que me cuentes chistes, que me cantes canciones, no sabes la compañía que me haces. Tienes que estar hasta el moño de que te digan, háblame como el GPS. Pues un poco sí, pero también no. Quiero decir, me pasan las dos cosas, depende del día. No, en realidad es probablemente la respuesta más bonita que alguien puede tener de un trabajo como ese, que es que realmente recibo mucho cariño de la gente, porque se ve que les hace mucha compañía. Claro, es que al fin y al cabo tú eres una voz que está ahí muchas horas al día con cada una de nosotros. Claro, despierta a mucha gente, canta canciones a mucha gente, te recuerda las alertas, las alarmas, los planes, te lee los mails, estas cosas. ¿A ti también te lo hace? No. O sea, por salud mental te has quitado a ti misma. Yo me he negado a tenerme en casa. Claro, sí, es una cuestión. He decidido que no. Igual, bueno, a la competencia quizá. Que soy muy buena compañera de mis compañeras, quiero pensar. Entonces tengo la competencia, no me tengo a mí misma. Pero sí, al principio se me hacía más extraño, ahora ya me he acostumbrado. A ver, ¿cómo se graba esto? ¿Cómo se graba un GPS? ¿Cómo se graba un asistente? ¿Se graba cada una de las palabras? Sí. ¿Se graban frases enteras? ¿Cómo se graba? Bueno, un sintetizador de voz, que es como se llama, es un sistema, también se le llama del inglés text-to-speech, que es del texto al habla, y básicamente es una base de datos que se forma de unas grabaciones originales que puede ser lo que sea, frases, palabras, normalmente frases, y las frases no tienen por qué tener especial sentido semántico. Tú puedes decir la mesa está volando, da igual. El tema es tener un tono muy homogéneo, porque luego todas esas frases que una actriz, un locutor, una locutora ha grabado se cortan en cachitos y esos cachitos se cosen, digamos, ¿no? Mal dicho. Se cosen para que esa voz sintética, que es de mentira, entre comillas, porque en realidad nace de una base de datos de voz real, pero para que esa voz sintética diga lo que quieras que diga. Entonces no hay por qué grabar ni siquiera calles. Eso se saca, nada de lo que tú oyes normalmente, de ningún asistente, de ninguna voz sintética, nada ha sido grabado como tal. Salvo que le pidas a un asistente que te cante una canción, eso sí suele estar grabado como tal, o que te lea un poema. Salvo en esas cosas donde el tono importa mucho, como es en una canción o el tempo, ¿no? Eso sí suele estar grabado como tal. Pero las frases que sueles oír, casi nunca ha sido grabado eso como tal, ni las calles, ni nada. Por eso a veces suceden cosas muy divertidas, como que haya errores en la maquinita que cose los sonidos. Estoy hablando un poco de manera casera. Sí, claro. Porque, bueno, esto se puede investigar porque está todo escrito cómo se fabrica un sintetizador de voz, pero para hablar de manera casera, cuando se cosen los sonidos, pues a veces la máquina pues no da con el sonido que tiene que ser. Y te salen frases Frankenstein. Bueno, de repente dice algo así. Ahora, últimamente alguien me estaba contando que la calle Gran Vía de cualquier ciudad dice ¡Gran Vía! No sé muy bien por qué, de dónde ha salido esa I ni por qué pasa eso. Estás súper contenta cuando vienes a la SER, ¿no? Pero es muy bonito. Voy a Gran Vía. Sí, pues a 500 metros gira por Gran Vía. Una cosa como rarísima. Pero bueno, son anécdotas que me hacen reír
Pero sí, normalmente ningún locutor ni locutora que grabe un sintetizador es, digamos, culpable de cómo luego ese sintetizador pronuncia ciertas cosas. Pero frases que se repiten muy habitualmente como en la rotonda toma la tercera salida. No, Eso no lo has grabado eso está todo nunca. cosido. Eso no lo has grabado está nunca. todo cosido. Eso está todo fabricado, digamos. ¿Y cómo consiguen hacer que parezca de verdad y que no dé la sensación de que estás uniendo palabras sueltas? Porque eso es una tecnología muy avanzada y probablemente un lingüista computacional, que es quien se encarga de estas cosas, sabría responder probablemente mucho mejor que yo, pero lo que hacen es dividir los sonidos en una unidad más pequeña que el fonema. Bueno, no sé si es exactamente más pequeña, pero digamos que en me lugar, estabas convenciendo, si quieres hacer un Frankenstein, en lugar de coger, por ejemplo, la mano y el brazo, lo que coges es la muñeca y el codo y un trocito de brazo con otro trocito de otro brazo. O sea, vas cogiendo la mitad de los sonidos, no los fonemas, sino la mitad del fonema anterior con la mitad del fonema siguiente, para crear una especie de concatenación de sonidos que suene lo más fluida posible. De manera que tengas un montón de finales de S's, de la mitad de una S final, o la mitad de una L final, o la mitad de una A final. O sea, realmente es una tecnología muy sofisticada, que además cambia cada día. Y bueno, eso ya no depende, por supuesto, de un actor de voz. Claro. Eso está en manos de las empresas tecnológicas que investigan para hacernos la vida más fácil, para que los sintetizadores nos entiendan cada vez mejor y se expresen cada vez mejor. ¿Tienes que hablar muy lento? No necesariamente. Eso se graba a una velocidad que la máquina comprenda y que todo el mundo pueda entender. ¿Y por qué crees que tu voz funciona ahí? La mía, bueno, no sé, en realidad, no sé, la voz de cualquiera que sea capaz de hacer un trabajo así, ¿no? Hay que tener cierta resistencia frente al micro. Porque ¿cuántas horas puedes pegarte grabando frases? Pues no sé, la verdad es que depende de cada uno y depende de cada sistema, porque realmente la tecnología avanza muy rápido y cada vez se necesitan a lo mejor menos frases para hacer una base de datos igual de rica que hace 10 años, ¿no? Entonces imagino que depende de cada persona, pero sí, son horas, son muchas horas, a veces son meses. Eso depende de cada asistente, digamos, de cada síntesis. ¿Y no terminas rota? Sí, un poco a veces. Yo llego a los viernes ya bastante cascado. No, pero no es de los trabajos más difíciles. Yo he hecho muchas cosas. También he hecho muchísimos videojuegos. Por ejemplo, los videojuegos que son sobre todo de mucha acción, de mucha guerra, que tienes que gritar mucho. Eso es más duro, yo creo. Y en términos más maratonianos, los audiolibros, por ejemplo, que también los disfruto mucho, porque me gusta mucho leer, es verdad que bueno, son conceptos distintos. El doblaje se hace por frasecitas, por takes, y se parece más a los sprints, y algo así como un sintetizador o como un audiolibro se parece más a una pequeña maratón, ¿no? Hay que tener una relajación mental previa. Mira, esta es la maratón con la que estás ahora, hablando de audiolibros. Todo lo que va a suceder, los muertos, la riada de titulares en los periódicos, el cambio que dará un vuelco al país, comienza de la forma más prosaica. No es nada extraño. Las mejores historias tienen inicios humildes. El nuevo audiolibro de Gómez Jurado. De Gómez Jurado, sí, señor. Estos son palabras mayores, ¿eh? Estos son palabras mayores. La verdad es que esto ha sido una pasada. El primer audiolibro que grabé jamás fue Reina Roja. Wow. Eso ya eran palabras mayores. Eso ya eran palabras mayores. Claro, a mí me ofrecieron, oye, ¿tú no te animarías a hacer una prueba para hacer esto? Y digo, pues la verdad, pues, ¿por qué no? Voy a probar, a ver si se me da bien, se me da mal, no tengo ni idea. No, pues la prueba es para Reina Roja. Y digo, nada menos, vamos a empezar por un bestseller. Pero estoy muy agradecida porque Juan siempre ha sido muy receptivo y ha apreciado muchísimo mi trabajo, como yo el suyo, por cierto, porque narrar la obra de Juan siempre es un placer. Además, no me leo los libros con anterioridad, voy directamente a sala. Quiero que sea primera lectura, porque quiero que lo que lea me sorprenda al momento. Si eso me sorprende, que suele pasar con Juan, o me intriga, o me enerva, o me estresa de alguna manera, quiero que todo eso se imprima en la lectura. Entonces no me lo preparo la novela per se, pero tengo un director, Javier Portugués, que es maravilloso, que es quien me ha dirigido en esta saga,
de Juan, y entonces él me va avisando un poco de las cosas que me tiene que avisar. Bueno, aquí sale un personaje con un acento ucraniano, no sé cómo llevas el ucraniano, digo, bueno, ahí lo llevo. Pero no me suele contar, dice, bueno, no te voy a decir lo que pasa en el capítulo, porque sabe que a mí me gusta sorprenderme, digamos, y que esa sorpresa se quede impresa en la grabación. Joder, Entonces he tenido mucha suerte de que Juan siga contando conmigo, porque la verdad es que es un placer narrar sus libros. Y este sale en 8 días. Estoy deseando que sale simultáneamente la obra en papel y, sí. en audiolibro. Así que estoy deseando. Claro, es que estamos hablando de dos trabajos tuyos que son completamente distintos a la hora, por ejemplo, de proyectar sentimientos. Cuando tú grabas para un sintetizador de voz, de un Nada GPS, que ver, claro. Claro, ahí no tiene que haber sentimiento. Y aquí tiene que haber una barbaridad Hay de sentimiento proyectado, hay ¿no? todos. Porque además, cuando haces un audiolibro, normalmente haces todos los personajes. Todos los personajes y todas las emociones. Y se tiene que distinguir de la narración. Claro. Son muchos los momentos por los que pasas. Y eso son muchas decisiones que hay que hacer en segundos. ¿Quién hablaba aquí? ¿Cómo hablaba este? Este era el que estaba siempre enfadado. Bueno, en fin, es un ejercicio mental muy interesante y a nivel interpretativo también lo es. Más o menos que un doblaje de una peli, por ejemplo. Bueno, los doblajes de las películas se suelen hacer mucho más rápido. Se suelen hacer, depende por supuesto de qué películas y de qué número de takes tenga cada actor. Los takes son la unidad de medida del guión. Por eso se mide un poco, digamos, tus participaciones en la película, ¿no? No es exactamente una frase. A veces puede ir desde un hola hasta 5 o 6 frases. Pero es un poco la manera que tenemos de medir cuánto trabajo tenemos en esa película. Pues yo en esta película tengo 40 takes. Y eso, bueno, pues tú vas y ves cada take. Para empezar, los haces por separado, no trabajas con los compañeros. Antaño se hacía así, ahora se hace solo. Por lo tanto, tú vas a tus takes. Tú ves tus takes y los ves el número de veces necesario para reproducirlos lo más fielmente posible con los ojos, con el acting del actor que está en la pantalla. Y eso es un trabajo que se hace más rápido una película que un libro, que normalmente son, pues a lo mejor un libro pues, de media puede durar 10 horas, 12 horas, 13 horas. Los que estoy haciendo yo con la saga de Outlander, que es la saga que inspiró la serie, esos libros duran fácilmente 30, 40, 50 horas. Pero para 50 horas de escucha, ¿cuántas horas de grabación hay detrás? Pues normalmente entre el doble y el triple. Normalmente entre el doble y el triple. Depende de la dificultad. En estos en concreto, en los de Outlander, tengo que hablar muchos idiomas porque es una novela ambientada en Escocia. Gran parte de la saga está ambientada en Escocia. Entonces tengo muchos párrafos en gaélico escocés, que ahí tengo a mi directora, la pobre Victoria Blasco, que está mirándose cómo se pronuncia todo el gaélico escocés y el alemán y el francés y todo, y me va diciendo por el tokwak. Dijar hasja. O sea, la pobre está ahí como al pie del cañón. Eres una farsante, en el fondo. Totalmente. No, yo no hablo gaélico escocés. No me criaron en ese idioma. Hago lo que puedo. Oye, y volviendo al doblaje de pelis, ¿cuál es el personaje más loco al que has doblado? Más loco. Sí. Hombre, más loco no sé decirte. Aquel que más digas, cariño... ¿en qué momento me han dado a mí este personaje que no me pega ni con cola? Que no me pegue. Pues fíjate, nunca he sentido eso. La verdad es que estoy encantada con todo. Por eso me preguntabas cómo definiría mi voz. Yo creo que es bastante versátil porque llevo varios años dándole voz a un flamenco de animal, que habla más o menos así y estoy encantada. Estoy encantada con mi flamenco. Y además canta con esta voz y te juro que lo disfruto mucho. ¿Cómo cantas con esa voz? Es difícil, eso es muy difícil. Es que sobre todo porque cuando canta muy agudo y yo tengo que constreñir así mucho la garganta. Es difícil, pero bueno, ahí está la técnica y los años de experiencia. Pero luego, por ejemplo, me gusta tanto eso como hacer una princesa, como cuando hice a la princesa Jasmine en Aladdin, que además pude hacer los diálogos y las canciones, que eso fue una brutalidad, porque ese era el sueño de mi vida. Yo me metí en este trabajo por Disney y logré encima darle voz a una princesa mítica como es Jasmine. Eso me volvió loca. Claro, fue un sueño cumplido, evidentemente, pero sigo disfrutando mucho de hacer estos muñecos, ¿eh? Me lo paso bomba. O sea, ¿Mejor con animación o con humanos? A mí me gusta más la animación. Me gusta todo, en realidad. Lo disfruto muchísimo. Y siempre digo, es una frase muy manida, pero es que es verdad que no hay papel pequeño. Siempre digo que me gusta lo que sea. Pues la camarera número 3 también la hago encantada. Pero yo creo que la animación y especialmente los teleñecos me gustan muchísimo. ¿Y tu personaje con el que más hayas disfrutado?
Pues un teleñeco precisamente que se llama Phoebe Furchester, que era una niña, era un hotel de monstruos, donde estaba también el monstruo de las galletas y la temática de la serie me encantaba, el argumento era divertidísimo. De repente se habían quedado sin galletas, el monstruo de las galletas tenía un mono que no sabía dónde meterse y venía un huésped que era una galleta gigante y estaba todo el mundo como histérico, no fueran a cruzarse en el hall del hotel por si acaso había como un asesinato de repente, y este argumento en los teleñecos me parecía divertidísimo. Dime que se te lo habías leído antes, porque como llegas ahí y te dicen, no, es que hay una galleta gigante. No, que va. Los doblajes nunca, esos guiones nunca se preparan. Tú llegas a sala y no tienes ni idea de lo que vas a hacer hasta que llegas ahí. Entonces el director o la directora te dice, pues esto es lo que te toca hoy. Hoy le das voz pues a tu Phoebe de siempre o a la galleta. Hoy eres una galleta. ¿Cómo hablaría una galleta gigante? Hombre, pues no sé, me imagino algo así, ¿no? Como grande. Soy la señora Galleta. Por ejemplo. Bueno, este era un señor, pero sí. La señora Galletas, yo la haría más o menos así, ¿no? ¡Ay, oh, excelente! Me la imagino como más como pomposa, ¿no? Más señora Galleta, como, claro, como obviamente. una galleta que cante ópera, no sé. La verdad es que es un trabajo bien bonito, el trabajo con la voz. Yo lo disfruto muchísimo en todas sus vertientes, ¿qué te voy a decir? Que tiene que tener una voz para ser atractiva. ¿Atractiva? Una voz para ser atractiva. O placentera, Hostias, no lo sé. Qué pregunta tan bonita. ¿Atractiva o placentera? Pues mira, lo que más me atrae a mí de una voz es la honestidad. Si te digo la verdad. No hay características especiales de un timbre o un tono que yo considere que sean más atractivos que otros. Creo que una voz honesta para mí es lo más atractivo en alguien. Y además es una cualidad de una persona en la que yo me fijo mucho y de hecho es probablemente lo primero en lo que me fijo. La voz ¿sí? de una persona. Sí. Pero no solamente en el timbre que tiene, no solamente en ese sonido que emite, sino en cómo la maneja. En las cosas que dice, por supuesto, en las expresiones, en la cadencia, en si habla muy rápido, si se tensa mucho, si se pone nervioso y entonces se traba o si no. Son cosas que no puedo evitar analizar, supongo que es de formación profesional. No sé si quiero preguntarte qué has visto en la mía. Me está dando un poco de miedo esto. No, me gusta mucho, me da mucha paz porque te veo muy sereno. Tampoco creas. Y eso no, pero eso es bello. Eso, porque yo soy al contrario, yo soy una persona muy impulsiva y de hecho esto no me había pasado nunca, pero con los años me he ido haciendo más tímida cada vez y cuanta más exposición ganaba mi trabajo, más tímida me he ido haciendo y de repente he empezado a tartamudear un poco, que es una cosa que no me había pasado en la vida. ¿Qué me dices? O a decir cosas absurdas. Bueno, eso me ha pasado un poco siempre. A mí también. Con los nervios. Digo cosas, estoy en una fiesta rodeada de gente interesantísima y soy capaz de sacar los temas más incómodos para todo el mundo, incluida yo. O sea, realmente es muy notorio, ¿no? Me lo dice siempre mi chico, dice, tienes que dejar de hablar de tus cabras cada vez que te pones nerviosa. A ver, cuéntame lo de tus cabras. Bueno, ya no las tengo, las tuve muchos años, eran pues mi vida. Nada, mi padre sí. Es muy animalero y ha adoptado muchos animales, hemos tenido muchos animales a lo largo de nuestra vida sí. Y bueno, pues han pasado por ahí pues cabras, ocas, gallinas, palomas, y tú esto lo cuentas tórtolas. En un sarao y la gente se te queda con Totalmente. Pues es que además en el último sarao, donde había gente con la que me quería llevar bien y me hubiera encantado ganarme su respeto, de repente no sé muy bien, me puse muy nerviosa y empecé a hablar de las cabras como, yo tenía una cabra que cuando le dabas de comer, pero no, tuve una suerte, fue una persona caída del cielo. Una de las invitadas a la fiesta me dijo, yo tuve un cordero en casa. Wow. Y entonces ya de repente, bueno, la gente directamente nos dejó solas. Dijeron, bueno, estas personas... Dejadlas, yo que están como una puta cabra. Efectivamente. Yo creo que les vamos a cerrar aquí, les vamos a poner una cinta para que no pasen y a las de las cabras las dejáis ahí. Niki García, muchísimas gracias por venirte esta noche. Un placer, Ayma, muchísimas gracias por invitarme. He estado muy a gusto. Otro para ti.